Bienvenidos a La Fortaleza Bastiani, un podcast literario del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer programa de La Fortaleza Bastiani, este podcast del debatedehoy.es que dedicamos a la literatura. Tercer programa, como decimos, y en esta ocasión se lo vamos a dedicar al storytelling. Vamos a saber qué es esto del storytelling y vamos a hablar largo y tendido del asunto con nuestros capitanes, Fernando Ariza, Ángel Arias. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien. Ambos profesores de la Universidad CEU San Pablo. Y tenemos como invitado, en este tercer programa, nuestro segundo invitado, después de Lidia, a Miguel Herrero de Jáuregui, profesor titular de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Un placer tenerte en la Fortaleza Bastiani. El placer es mío. Y nada, vamos a hablar de storytelling. Antes os recuerdo que os podéis suscribir a los podcasts del debatedehoy.es, a La Fortaleza Bastiani, en iVoox, en Apple Podcast, también estamos en Spotify, nos podéis escuchar a través de YouTube, tenemos una newsletter personalizada y tenemos una novedad. Nos hemos introducido un poco más en redes sociales y hemos creado un Twitter propio, además del que tenemos ya del debatedehoy.es, pues hemos creado un Twitter dedicado solo a los podcasts del Debate de Hoy. Nos podéis seguir, nos podéis hacer follow en Podcast EDDH. Podcast, el debate de hoy, pues las iniciales del debate de hoy, Podcast EDDH. Pues Ángel, creo que en esta ocasión te toca a ti hacer de Cicerón, ¿no? Bueno, sí, vamos a darle entrada aquí a los maestros, a ver qué nos enseñan sobre esta cuestión que es el storytelling. Y quizás la primera pregunta que se me ocurre es ¿a qué llamamos storytelling, ¿no? Y por qué se le llama así, ¿no? Y por qué se ha puesto tan de moda este término. No estamos hablando de lo de siempre. Don Miguel, a ver, ¿qué nos dices? Claro, el storytelling, pensaríamos que una definición banal es simplemente pues, contar historias, contar cosas. Pero una de las razones por las que estamos haciendo este programa y por las que está tan de moda últimamente es porque la definición real es mucho más profunda. Es una forma narrativa de comprender y estructurar la realidad. Es un modo inherente al ser humano de comprender el mundo mediante un relato. Y bueno, es un descubrimiento relativamente reciente su importancia cognitiva. Pues mira, Fernando, si no estoy yo mal orientado, ¿no? Sí. Puede ser que ahora el término se haya puesto de moda. Se ha puesto muy de moda. Pero Miguel habla de algo inherente al ser humano. Sí. Y quizás siempre nos ha acompañado. De hecho, a mí me gusta storytelling, luego hablaremos de por qué lo llamamos así y no lo llamamos de otro modo, porque es algo casi como volver a los orígenes del sentido de la literatura. La literatura durante muchos siglos se ha convertido en un arte, pero en origen era simplemente la mera tendencia humana a contar historias. Y es algo que está ahí, que sigue estando. Por eso digo que no es nada nuevo. Otra cosa es que le hemos puesto una palabra que suena bien y unas aplicaciones que tienen más sentido en el mundo contemporáneo en el que nos movemos y por eso se habla tanto de ello. Pero no es nada nuevo. Y tan no es nuevo, ¿no? Que nos vamos a ir hasta los orígenes, si os parece bien, Eso es. de esos relatos, ¿no? De ese contar historias. Y para ello tenemos un fragmento quizás de uno de los relatos primeros, ¿no? Al menos en nuestro entorno cultural. Cuéntame, musa, al hombre de muchos recursos que anduvo errante muy largo tiempo después de haber destruido la sagrada ciudadela de Troya. De muchos hombres vio las ciudades y conoció el talante, y muchos dolores en su ánimo padeció en el mar tratando de asegurar su vida y el retorno de sus compañeros. Mas no consiguió salvarlos, por más que lo quiso, pues por su propia insensatez sucumbieron. Necios, las vacas del sol, hijo de Hiperión, se comieron, y acabó para ellos el día del retorno. Diosa, hija de Zeus, también a nosotros, cuéntanoslo desde donde quieras. Qué gran comienzo, ¿eh? Sí, estamos ahí empezando, ¿no? Ese gran relato de aventuras, de dolor, ¿no? Cuéntame ese gran dolor. Y también yo diría, ¿no? que en ese relato
va toda la expectación de lo que ya ocurrió, pero que al ser contado es como que vuelve a ocurrir. Ese relato que es el relato de los relatos. Seguimos alimentándonos, ¿no? Como hemos dicho más de una vez. Es la madre de todos los relatos. Sí, fíjate que el prólogo de la Odisea, esos 7 primeros versos, son un resumen de todas las aventuras de Ulises. Y además es una narración dentro de una narración, porque ya no es el poeta el que lo canta, es la musa, hija de Zeus, que ya lo sabe, empieza a contar por donde quieras, ¿no? Y la Odisea es un poema maestro en los manejos del tiempo, en esas técnicas que llamamos de storytelling, pues de hacer flashbacks. La mitad del poema es Odiseo, es Ulises que lo cuenta en primera persona, ¿no? Y entonces la musa empieza a contar en en la penúltima aventura de Ulises, que está en la isla de Calipso, decidiendo si quedarse allí con la diosa que le ofrece la inmortalidad o renunciar para volver a Ítaca con su esposa, ¿no? Vaya dilema. La verdad, sí, es que decimos que son los orígenes, pero realmente la Odisea, bueno, igual que la Ilíada, es un fruto muy depurado de muchos siglos de tradición oral, de poetas que cantaban aventuras de los héroes épicos. Y claro, para nosotros es el comienzo, pues porque es el primer poema, junto con la Ilíada, que tenemos escrito en Occidente. Pero ya la literatura egipcia y medio oriental, pues con Gilgamesh y otros, llevaba miles de años escribiéndose y contando aventuras de este estilo. Y nos seguimos viendo reflejados en buena parte en estos relatos, pues los llamamos clásicos, ¿no? Es decir, que incluso sacados fuera de su contexto, en una aventura como la de las sirenas, nos seguimos encontrando, ¿no? Las tentaciones que te seducen, pero a las que quieres resistir, por ejemplo, ¿no? Sin dejar de escucharlas, ¿no? Como Sin dejar de escucharlas, claro. Exacto. Porque claro, en origen, que eso yo creo que todos lo sabemos, era un relato oral. Uh-huh. ¿Hasta qué punto el relato oral sigue existiendo y sigue siendo potente hoy en día? ¿Y por qué realmente nos gusta tanto contar historias? ¿Cuál es y escucharlas, sobre todo? Yo creo que la oralidad ahora ha vuelto, después de muchos siglos de predominio de la cultura escrita, pero bueno, es una cosa bastante reciente, pues gracias a la televisión primero, las modernas tecnologías después. Ahora estamos en un podcast. Oral, Esto mismo podcast, que estamos haciendo. Bueno, y sin embargo, eso, pues el 99% de la historia del hombre como especie es vía contando historias, oralmente. La escritura, cuando aparece, es un medio sospechoso para hacer cuentas comerciales, contratos, lo de utilizarla como medio de referir relatos es relativamente reciente en nuestra historia, ya digo, como especie, ¿no? Claro, es muy posterior, porque la escritura estaba para decir, tú me dejaste esto, ¿no? Que quede constancia de que yo te lo presté, tal, etcétera. Pero has dicho algo que me parece que es muy interesante y que va en la línea fundamental quizás de lo que sea este podcast, que es reflexionar sobre nuestra capacidad y nuestra necesidad de contar historias. Y yo os preguntaría, ¿por qué el relato es tan importante para el ser humano? Es decir, ¿qué hay en el relato que resulta tan fundamental para poder entendernos o para poder comprendernos? En primer lugar, se está investigando mucho sobre el relato, todas estas líneas de storytelling y sobre la narración y por qué es tan abundante. De hecho, estamos ahora mismo en un momento en el que las narraciones, gracias sobre todo a las plataformas, porque el relato no solamente es literario, el relato es audiovisual, el relato, las series, los podcasts, los audiolibros que están ahora cada vez más de moda. Yo diría que el principal motivo o el origen, desde dónde debemos partir es por qué nos gustan tanto. ¿Qué tenemos como el ser humano que somos adictos a las historias? ¿Y qué función tienen las historias? Las últimas investigaciones que se está llegando es que las historias o el modo de ver la realidad según los parámetros narrativos, que es
que durante mucho tiempo estaban simplemente desplazados o localizados por una cuestión puramente de divertimento o de arte, es decir, arte elevada, etcétera, para algunas pocas personas, es que es esencial. Es decir, es que lo tenemos en el cerebro y no lo podemos evitar. Pensamos y vivimos la vida gracias al relato. Sin el relato no podríamos ser, sin historias no seríamos lo que somos. Seríamos otra cosa, pero no seríamos lo que somos en la actualidad. Hay investigaciones muy interesantes. En Yale están trabajando a nivel neuronal sobre qué pasa en el cerebro cuando la gente escucha relatos. Hay un mock de estos que está muy interesante, donde llenan a varias personas de cables en el cerebro para ver qué pasa cuando escuchan relatos, y al principio cada uno está pensando en lo suyo, se ven las líneas como de una forma caótica y desordenada, cada una línea es cada una de las personas, y en el momento que les pone una historia, de repente se ve en el gráfico como todas las líneas se alinean, nunca mejor dicho, se ordenan y se ponen en la misma configuración. Algo pasa en el cerebro que provoca esa atención. Eso, como origen, me parece que es esencial. Y luego podríamos hablar de la funcionalidad del relato, o sea, por qué el relato es importante y por qué nosotros vemos la vida según relatos, que igual parece que no, pero lo que se está llegando a la conclusión es que el relato es esencial. Es decir, nosotros nos vivimos como una historia. De hecho, se habla muchas veces, el famoso Homo viator, el hombre que camina, sin dar más consecuencias, y esto Miguel sabe mucho más que nosotros, que no es que sea una metáfora, es que el viaje es un modo de configurar el relato, porque un relato, como un viaje, tiene inicio, desarrollo y final. Y la vida tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y nosotros, cuando hacemos memoria sobre lo que hemos hecho y a dónde queremos ir, nos vemos como protagonistas de esa historia. En una historia que hay personajes secundarios, que hay antagonistas, que hay incluso arquetipos, y no nos damos cuenta, pero lo vemos así. Es decir, es un modo de comprender nuestra propia realidad. Hay un libro muy interesante que se llama The Storytelling Animal, no está traducido al español, y lo que hace es un análisis del ser humano como Homo fictus, es decir, como hombre que cuenta y que entiende relatos. Y lo que dice básicamente es que no es que sea algo, un sucedáneo o una necesidad o una... sino más bien que es algo esencial para entender la vida. Sin el relato no conseguiríamos darle el sentido que tenemos a la propia existencia. Ese sentido, que podemos buscar miles de relatos, lo comprendemos así, como una historia. Y sin esa historia caeríamos en el caos, caeríamos en el puro azar. El puro azar que nos rompe, que nos deja sin motivos. Sin sentido, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con, con todo lo que he oído. Simplemente quiero añadir dos cosas. Claro, hasta hace bien poco se sabía del poder cognitivo de la imagen, de la metáfora, ¿no? Y por decir lo que ha dicho Fernando del Homo viator, pues la semántica cognitiva, Lakoff, Johnson, todos estos americanos de la escuela californiana, pues decían, bueno, hay una metáfora conceptual que es la vida como viaje. Pero claro, ahora se va más allá. Es que el viaje es un relato y por eso el modo de concebir la vida no es solo una metáfora de una ruta, aunque lo puedas dibujar así, ¿no? Sino concebirla como una serie de acontecimientos protagonizados por unos personajes, el principal de los cuales es uno mismo, ¿no? Y eso, efectivamente, es algo que no es una moda del siglo XX. Eso nos lleva pasando desde que el Homo sapiens es tal, ¿no? De hecho, los otros animales, muchos de ellos se comunican. No conseguimos descifrar sus códigos todavía, pero sabemos que los delfines, las abejas, las hormigas tienen modos de comunicación, pues a veces auditivos, olfativos, gestuales, lo que sea. Pero que sepamos, el único que se comunica mediante relatos, mediante historias, somos nosotros. Y eso, bueno, pues de algún modo se piensa que es parte de lo que nos da
esa ventaja competitiva, quizás respecto, por ejemplo, a los neandertales. Eso obviamente podemos elucubrar, porque ahí todavía toda investigación está muy en mantillas, ¿no? Pero que, en fin, que el relato cohesiona identidades, permite trabajar en grupo, permite, en fin, darse una serie de herramientas, dotarse de una serie de herramientas que nos hacen progresar. Entonces, esto, digamos, entronca un poco con lo que decíamos antes. Durante mucho tiempo se consideraba al relato, decía Fernando antes, ornamental o artístico. Añadiría también otra categoría. Se decía, bueno, es un modo de explicar las cosas a los niños, o a los simples, para que entiendan. Pues el que no entiende viendo, tienes que aprenda una parábola. La enseñanza por historietas. Claro, la enseñanza por historietas. Apréndete el cuento y luego ya aprenderás, digamos, la fórmula matemática. Esto, en términos clásicos, se decía el progreso desde el mito al logos, ¿no? Y sin duda hay campos del saber, es decir, no hay que absolutizar, hay campos del saber en que esto sigue siendo así. Es decir, por volver un segundo a los clásicos, cuando Homero dice océano es el padre de todas las cosas, de todos los hombres y todos los dioses, y tenemos a Tales de Mileto, que inaugura la tradición filosófica occidental, ¿no? Según Aristóteles y la tradición presocrática. Bueno, pues dice Tales de Mileto, el agua es el principio de las cosas. Y ese cambio de, digamos, un modo narrativo de explicar océano, un personaje que engendra a los dioses y los hombres, a el agua, un principio científico que permea la realidad, bueno, pues es un paso, se dice, del mito al logos, y efectivamente de un modo narrativo de explicar la realidad a un modo científico descriptivo. Pero el logos, la razón, la lógica, la fórmula matemática, por así decirlo, no está para suplantar al mito, al relato, en todos los aspectos de la cognición humana. Y eso es la novedad, ¿eh? Es decir, que no es un estadio primitivo del conocimiento para niños, para los pueblos primitivos, antes de que lleguemos todos a la robótica absoluta. No, es que parte de lo mejor que hemos creado y conseguido como especie es gracias, pues eso, a nuestra capacidad mitopoyética, si nos ponemos pedantes, a nuestra capacidad de crear relatos. Hay un ejemplo que yo creo que clasifica perfectamente qué es lo que queremos decir, y es, si pensamos en cuando soñamos, es decir, cuando dejamos el cerebro libre de racionalidad, de lógica, de razón, de pensamiento lógico, ¿cómo soñamos? ¿Qué soñamos? Yo creo que ahora mismo todos decimos que soñamos como si fuera una película. De hecho, es una experiencia que tenemos todos. Más o menos lógica, más o menos razonable, con las interpretaciones que queramos darla. Pero es narrativo el sueño. Y no es porque ahora veamos cine y por eso soñamos en cine. Llevamos soñando desde los albores de la humanidad y siempre hemos soñado en imágenes y siempre hemos soñado en historias. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende la realidad mediante las historias. Pues bueno, se ha adelantado Miguel a un tema que yo después retomaré, que es la relación entre mitos y logos, que me parece muy interesante, pero habéis dicho cantidad de cosas, yo creo que para reflexionar muy a fondo. Creo que reflexionemos. Tanto lo del sueño como algo que ha apuntado Miguel, ¿no? Esa idea del camino, ¿no? Para explicar la experiencia en el tiempo, apuntan al sentido. Es decir, tú has hablado de progreso, y creo que indican algo que es fundamental en el ser humano, que es esa identidad que se va construyendo en el tiempo con un sentido, es decir, teleológicamente, con una finalidad. Voy ahora a traer un libro que salió en nuestro podcast anterior, que es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, y esto hemos extraído como un microrrelato, ¿no? Una microhistoria, donde creo que ese dar sentido a toda una vida que se encuentra en el final, ¿no? Se explica a través de un relato. A ver qué os parece.
Mina Daza estaba en la cocina probando la sopa para la cena, cuando oyó el grito de horror de Digna Pardo y el alboroto de la servidumbre de la casa y enseguida del vecindario. Tiró la cuchara de probar y trató de correr como pudo con el peso invencible de su edad, gritando como una loca sin saber todavía lo que pasaba bajo las frondas del mango. Y el corazón le saltó en astillas cuando vio a su hombre tendido boca arriba en el lodo, ya muerto en vida, pero resistiéndose todavía un último minuto al coletazo final de la muerte para que ella tuviera tiempo de llegar. Alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor irrepetible de morirse sin ella, y la miró por última vez, para siempre jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos, que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento: «Solo Dios sabe cuánto te quise». Qué bonito. Y a mí me viene una reflexión, esto que vamos... ¿Qué sucede cuando escuchamos o vemos o leemos ficción? Que salimos de nosotros mismos, nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de dónde estamos y pasamos a ese mundo mágico que es el mundo ficcional, donde hay una serie de personajes, donde hay una serie que están absolutamente fuera de nosotros. Eso igual no lo hemos reflexionado, pero es bastante mágico. Ahora que está tan de moda todo el tema virtual y las gafas y que te ponen incluso unos guantes que te hacen sentir cosas y matas zombies, no sé. La verdad es que nunca he estado en estos juegos tan de realidad virtual, pero qué mejor máquina de realidad virtual que es el cerebro y la imaginación y esa facilidad que tenemos para meternos en la historia, ¿no? Yo creo que todos es una experiencia tan universal que todos la hemos vivido de una manera tan intensa, no con todas las historias, no con todos los relatos o con todos los libros que hemos leído, pero sí cuando nos llenan, y no hay máquina, estoy convencido, que llegue a esos niveles de realidad. No sé si... Claro, vamos, oyendo a García Márquez ahora, pues me acordaba de eso se decía la poesía, pero creo que lo podemos decir con la literatura en el más amplio de los sentidos, incluyendo pues ahora los medios audiovisuales de transmisión y creación literaria, ¿no? Pero que la literatura es un arma cargada de futuro. Totalmente, sí. Porque, bueno, hilando con esto que decíais antes de cómo nos consideramos personajes de historias, el escuchar, oír o leer otras historias, muchas de ellas pasadas, pues eso, pero no hace falta que sean solo los clásicos, ¿no? sino directamente una buena película que esos temas los retoma con nuevos personajes, nueva historia. Si nos interpela tanto, como decía Fernando, por qué esa ficción nos arrastra, es porque en buena parte nos hace no solo salir de nuestra vida para comprender otras, y esa es una parte de empatía fundamental, sino también comprendernos a nosotros mismos y dar sentido a esa realidad nuestra que inevitablemente protagonizamos. Y esa palabra sentido, hablabas tú, Ángel, antes de nuestro modo teleológico de comprender muchas realidades y muchas situaciones humanas. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta de solo Dios sabe cuánto te quise. Ya desde el final se comprende todo lo anterior. Todo el trayecto. Y un relato inconcluso nos deja inevitablemente insatisfechos, ¿no? De hecho, la novela de Fernando, que es un relato estupendo, va saliendo, que tiene que salir, tiene un final espléndido. Es verdad. Claro. Y bueno, es que esa causa final en términos aristotélicos, ese telos, no viene, es imposible encontrarlo si no es con un relato. La matemática no tiene una teleología, una causa final, o la física. Eso solo viene a partir del mito. Y entonces el considerarlo algo peligroso, que por supuesto lo es, que eso también podemos hablar, ¿no? La capacidad de arrastre y claro.
de manipulación de la realidad que tiene un relato es muy efectiva también. Claro. También tiene algo de sirena, ¿no? Hablabas del poder sirenas, embaucador de las sirenas. Exactamente. No eran, que sepamos, no eran unos instrumentos que cantaban, ¿no? Era una voz melodiosa que contaba unas canciones, ¿no? Con lo cual, bueno, para bien y para mal, la capacidad de la historia de arrastrarnos es infinita. Y como tiene ese poder de arrastrar, hay un aspecto, ¿no?, de esto que llamáis storytelling, que tiene una aplicación también en muchos planos, ¿no? Pero en concreto en el político. Es decir, a través de los relatos, el conseguir ganar adeptos a una causa, a un proyecto. A mí me hace mucha gracia porque se escucha mucho desde hace unos años en la radio, en la televisión, que si a tal partido le falta relato, que si tal partido tiene demasiado relato. Se escucha demasiado, hay una inflación de las expresiones. Y lo que yo me pregunto es si la gente tiene claro qué significa eso de relato, porque hay veces que se habla de relato como simplemente como contenido, como identidad, pero realmente, ¿qué es el relato? Y es cierto que existe un relato político, ¿y qué es el relato en política? Yo creo que eso es clave. Vamos, si os parece, vamos a escuchar un ejemplo de cómo se construye un relato político con gran fuerza y con capacidad también de transformar la realidad, ¿no?, a través de las palabras. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Bueno, todos conocemos este momento, ¿no? Sí. Creo que está en el imaginario colectivo por todos lados. Absolutamente. Pone los pelos de punta cada vez que se escucha. Sí. Y de hecho entronca con un relato previo, ¿no? El del American Dream, el del sueño americano. Aquí se concreta en el sueño de Martin Luther King, que por supuesto plasma un programa político de integración social que va mucho más allá de, bueno, pues una lista de medidas concretas que se debieran adoptar para que negros y blancos estén en absoluta igualdad de oportunidades y real, ¿no? Si fuera una lista de medidas, un programa político muy detallado, habría sido infinitamente menos efectivo que este discurso, bueno, en que hay un protagonista que sueña, ¿no? Y claro, decían los clásicos eso de las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Tal cual. Y lo que ocurre es que, claro, no vale con escoger cualquier ejemplo, con contar cualquier historia. Tiene que ser creíble, tiene que sonar verosímil y infundir confianza en la boca del narrador. Porque si no, bueno, el primer efecto que tiene que conseguir un relato, que es que el oyente se deje arrastrar a ese campo de suspensión del juicio crítico en el que entras en la ficción. Si no te crees al que te lo está contando, pues no funciona en absoluto. Hay un ejemplo, en fin, que no es por hacer política, pero hay un ejemplo que fue muy comentado. Obama tuvo un discurso muy exitoso sobre, pues también volviendo un poco sobre estos mismos temas, pero era: veo una niña que va a la escuela, que consigue progresar, que crea una familia, que es autónoma con su profesión. Y tuvo mucho éxito en su campaña electoral, la niña de Obama. Y entonces algún asesor le dijo a Mariano Rajoy en un debate: pues esto tiene mucho éxito, tienes que contarlo. Y Rajoy, cuyas habilidades son muchas en otros campos, pero justo en ese de igual contar la historia de una niña no podían haber era cambiado un verosímil. poco, y bueno, ¿no? pues fue muy comentado como relato fracasado, que bueno, que igual eso luego tiene doble efecto, porque al final se habla de eso y seguimos hablando hoy de esa niña de Rajoy, que igual si hubiera tenido éxito no habría salido. Pero en fin, es un ejemplo de cómo, claro,
es un arma muy poderosa, el storytelling, el relato en política, pero, claro, bien usada. No vale cualquier cosa en cualquier boca, ¿no? Claro. De hecho, sobre el discurso de Martin Luther King, yo leí que era el final de un largo día, ¿no? Donde se había juntado ahí cantidad de gente, y él estaba dando el discurso que tenía preparado, y como decía Miguel, ¿no? Pues diciendo cantidad de cosas, pero y el discurso no estaba llegando. Y al lado tenía una cantante que le acompañaba a todas las campañas y le susurró: Martin, háblales del sueño. Y entonces dejó los papeles y empezó a hablar del sueño, que además era algo que había ido haciendo de pueblo en pueblo, ¿no? Y arrastra. Y arrastra porque tiene esa credibilidad de algo que además él mismo, digamos, ha interiorizado, ha hecho suyo plenamente y con una fuerza de imágenes, ¿no? Pensando en ese futuro, en lo que tiene el relato de apuntar a un final, ¿no? Y a decir que queremos llegar a eso, ¿no? Lo vamos a construir juntos. Y cuando hablamos de ese juntos, cuando hablamos de crear identidad colectiva, en ese I have a dream se puede reflejar toda su audiencia. Claro. De repente ese sueño también es el de ellos, ¿no? Y entonces ese compartir todos ese protagonismo en un relato que es ficticio, si ese sueño está siendo racionalizado, no es un sueño de estos oníricos de por la noche, es un programa político muy concreto, pero de repente todo el mundo puede participar, y eso es una identidad colectiva. Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí, hay un ejemplo que pongo en clase que me parece que ejemplifica perfectamente. Yo lo pongo en clase para que los alumnos entiendan la diferencia entre ficción y no ficción, pero en este contexto político yo creo que también importa, y es comparar dos libros cuya temática es prácticamente la misma, pero uno es ficcional y el otro no lo es. Uno es muy importante, es Orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, un libro que fue esencial, muy leído y muy trabajado. No sé si alguien lo ha visto, son unas 400 páginas de un ensayo filosófico brutal. Y el otro es un librito de 120 páginas, escrito por un británico, George Orwell, Rebelión en la granja. Los dos hablan de lo que fue los totalitarismos, lo que fue el auge de los totalitarismos en Europa, que terminó con la terrible Segunda Guerra Mundial. Y yo pregunto, ¿qué libro ha tenido más impacto en nuestra realidad? Tal vez haya unos cuantos filósofos y unos cuantos académicos en Yale y en Harvard que, por supuesto, leyeron y siguen leyendo a Hannah Arendt, y no le quito ningún mérito, pero Orwell, con una fábula de 4 animales en una granja y unos cerdos que toman el poder, consigue, es decir, mediante un relato ficcional, y tan ficcional como que es de animales, es decir, antropomorfizados, consigue mucho más, ¿no? Todos tenemos en la cabeza esa imagen y ese libro, que se supone que es un libro para niños, y sin embargo es un libro que remueve. Es un libro que ha estado prohibido en todo el este de Europa, en la Unión Soviética, sigue prohibido en varios países, y es una fábula, ¿no? Y fíjate que aún hoy yo he leído a algunos críticos que, claro, desde posiciones ideológicas se manifiestan totalmente en contra del libro, cosa que me sorprende hoy todavía. Pero es como, no trago que Orwell, que era un hombre de izquierdas, ¿no? Sí, haya escrito esto contra el sistema en ese momento y stalinista, aunque vale para muchos otros totalitarismos, ¿no? Me parece a mí. Y si casi 80 años después de que fuera escrito sigue teniendo esa reacción, es por algo, ¿no? Claro, porque además es que viaja mucho mejor en el tiempo una fábula intemporal de animales que pues una lista estadística de todos los crímenes de Stalin o de Hitler, ¿no? Porque, en fin, eso es muy contextual y siempre, pues un siglo después se puede decir, bueno, es que ahora la situación es totalmente distinta. Y en cambio, una fábula con esos personajes sacados totalmente de cualquier contexto contemporáneo, pues eso, los cerdos, el caballo de la granja, pues los sentimos tan actuales ahora como probablemente dentro de 500 años. Y entonces el servicio de Orwell a la humanidad ahí ha sido central, vamos, más que si hubiera sacado 800.000 niños de 800 pozos, sin quitarle ningún mérito a quien lo haga. Y tenemos que avanzar, pero es que no me quiero ir de aquí sin que Miguel nos hable un poquito, y lo ligo con esta fábula, ¿no? Esta
renovación del género de la fábula que hace Orwell, de la esencialidad del mito, porque sé que eso es un tema que tú conoces muy bien. Sí, vamos, no me quiero repetir demasiado porque antes he hablado de ello, pero claro, el mito, ya digo, no es una estructura primitiva y a superar del pensamiento humano, sino que es una dimensión central en nuestro cerebro. El problema ha sido, a lo largo de la historia, el confundir los mitos con verdades históricas. Y entonces, claro, durante toda la antigüedad tardía y Edad Media y demás, pues claro, se dice, ¿cómo pueden los griegos creer en esos mitos? Estos son fábulas falsas, porque, bueno, pues todos estos dioses que se comportan como humanos, pues esto, bueno, son cuentos como mucho para entretener, pero que además desvían, ¿no? Y solo a fines del 19 pues empieza con la escuela neocantiana y, en fin, todo esto ahora es cuando más se ha recuperado, a revalorizar el mito como un modo con el que pensar la realidad, no necesariamente una verdad en la que creer. Como ejemplo pongo que Hesíodo, el que nos cuenta justo después de Homero los orígenes de los dioses en ese poema de la Teogonía, lo de Prometeo, Pandora, ¿no? Bueno, pues dice en los Trabajos de los Días, dice, os voy a contar un relato para explicar la naturaleza humana, y cuenta el mito de Prometeo y Pandora. Y a continuación dice, y ahora os voy a contar otro relato, y cuenta el de las 5 razas, ¿no? La raza de oro, plata, bronce, héroes, y la de ahora, que es la de hierro, ¿no? Para explicar pues la naturaleza humana que está destinada a trabajar para ganarse la vida. Bueno, claro, cuentan los 2 relatos exactamente en el mismo poema. Y dice, estos son para explicar la naturaleza humana. No quiere decir que sean una verdad histórica, porque si no, obviamente no contaría los 2 al mismo tiempo, ¿no? Porque sería o uno serían u otro, incompatibles. o uno u otro. Y entonces el mito... Los griegos, que eran unos tipos muy inteligentes, no podían creer tonterías. ¿Eres profesor de qué? De filología griega. Claro, por eso le he preguntado por esto. Porque... Claro, entonces no es que creyeran esos mitos, no, es que los utilizaban para pensar esas realidades como los dioses, el cosmos, el hombre, la naturaleza. Y de las grandes realidades, las grandes verdades, ¿no? Las grandes esencias, el relato después, digamos, que se va adaptando a muchas cosas. Hemos hablado de la política. Pero hay otros planos, ¿no?, donde esto del storytelling funciona, Fernando. Sí, funciona, pues, bueno, yo creo que funciona en todos los planos, pero uno en el que está ahora mismo teniendo bastante importancia es por esto mismo que el relato llega más que los datos, que las tablas de Excel, es el mundo de la publicidad. Porque el mundo de la publicidad pasa a mover corazones, porque tienen que... Y claro, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Dar los elementos técnicos de un producto para convencer a la gente que es el mejor? ¿O simplemente contar una historia que te remueva adentro y se asocie a ese producto? Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Te regalan algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa, como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan la tendencia a comparar un reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. Autoemoción. Yo creo, esto no ha sido un... Esa voz me suena, ¿eh? Esa voz me Yo suena. creo que eso exige un poco de explicación. Sí, por favor, Fernando, explícanos esto que hemos escuchado. Porque es un anuncio
De hecho, es un anuncio de un coche. Alguien habrá, lo de automoción, del final, le habrá llamado la atención, pero tiene bastante historia. Lo digo porque es un anuncio de hace unos años y quien no conozca esa voz y que no conozca el texto puede resultar un poco perdido. Es Julio Cortázar el que está hablando, el gran escritor argentino, en uno de los microrrelatos de historias de cronopios y famas, que es uno de sus libros, a mí me parece un libro muy interesante. Y muy sorprendente. Muy sorprendente, sí. Con elementos surreales. Es decir, es un libro de alta literatura que se utilizó la grabación. Él tiene esa R porque nació en Bélgica, en Bélgica, sí. Entonces es medio francés, medio belga, medio argentino, entonces por eso tiene ese tono de hablar tan característico y tan llamativo. Pero lo curioso es que se está vendiendo un coche. No podemos ver las imágenes se pueden encontrar en internet con facilidad. Es un coche, pero está hablando de un reloj y al final la sensación que queda es como, bueno, ¿cómo pueden convencer para comprar un coche hablando de un reloj, hablando de un texto de los años 70, de un argentino? Es decir, pero mueve. Yo recuerdo ese anuncio cuando salió hace unos cuantos años que impactaba muchísimo. Era como, y al final ese giro que da, ¿no? ¿Quién es el que regala a quién, ¿no? O sea, Claro, y fíjate, y además es un darle la vuelta a todo el sentido del texto cortázariano, porque el texto de Cortázar es muy inquietante. Es una vuelta total, el cuento de Cortázar, es una vuelta total de la perspectiva desde la cual tú aceptas un regalo, ¿no? Y volviendo a eso que tanto le gustaba a Cortázar, que son las relaciones vampíricas, resulta que al regalarte un reloj, tú eres el regalado, ¿no? El reloj se hace con tu tiempo, el reloj te chupa la vida. Claro, cambia el protagonista, de repente. Completamente, sí. Tú eres un protagonista secundario y el central es el reloj. Y que lo utilicen esto en publicidad. En publicidad, claro, para venderte el objeto. Que ni siquiera es un reloj. Que no es un reloj. Claro. Pero que se asocia con el reloj, claro, eso habría que verlo a través de las imágenes, ¿no? Porque, claro, sin imágenes no. Pero es sencillo, es un joven que tiene un coche, porque eso además es un Seat León. Un Seat León, sí. Entonces es un coche joven, es un tipo bastante dinámico, con un móvil, que en aquella época no había tantos, ¿no? Y al final lo que está vendiendo es un ideario de vida. Se vende una historia. Si tú compras este coche, poniéndonos un poco rupestres, podrás ser así. No te está vendiendo un coche con tantas cilindradas, con tanta capacidad de batería, con tanta potencia de motor, con un diseño especial. No, te está vendiendo esa historia que te vamos a vender con el coche. Y la gente quiere esa historia. La gente sintetiza y persuade. Si es que esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes del poder político de los relatos, pues más ampliamente, claro, a la hora de vender productos, la clave es la persuasión, ¿no? Y bueno, pues la credibilidad de un buen anuncio o un mal anuncio también se mide en su capacidad de persuadir. Y en eso la publicidad también evolucionó mucho, porque claro, al principio era una publicidad muy descriptiva del producto que quería colocar. Pero igual este anuncio no hubiera funcionado hace 50 años, claro, en que era mucho más de, señora, tome este detergente, pruébelo, ¿no? Quiero decir que luego cada pocos años se va renovando totalmente el género, entre otras cosas porque un relato lo último que puede hacer es aburrir. Justamente. Y entonces, aunque sigamos repitiendo los patrones narrativos desde Gilgamesh, ¿no? Pues eso de un protagonista se encuentra unos obstáculos, hay un conflicto, cómo lo resuelve, ¿no? Esos patrones narrativos son muy básicos y bueno, pues están ahí desde hace cientos de años, pero hay que renovar constantemente, porque claro, los niños cuando ya se saben un cuento quieren otro, pues nosotros igual. No queremos una historia cuyos protagonistas desenlaces ya conocemos, que no nos suscita ni curiosidad, ni expectación, ni suspense. En cambio, este anuncio sorprendía por todos sitios, claro, ¿no? Y esa sorpresa es fundamental para persuadir. Eso también me parece fascinante, que siendo la gramática del relato es la misma, o sea, los elementos, ¿no?, son los mismos, sin embargo las combinaciones son infinitas y siempre busca el modo de volver a sorprender. Sí. Casi hay gente que habla que solo hay un relato, que hay unos cuantos relatos, es decir, no hay tantas
modos de contar, o sea, no hay tantas historias, pero las renovamos, llevamos siglos renovando historias, contándolas de diferentes maneras, pero al final es historias míticas, de hecho por eso se llaman, ¿no?, arquetípicas, pues no son tantas, pero aún así seguimos renovándolas y nos siguen llamando la atención. Yo en los cursos de storytelling, cuando son prácticos, ¿no?, a los alumnos les suelo decir, hay que usar los arquetipos, pero no convertirlos en estereotipos, ¿no? Es decir, tú puedes usar la historia de Ulises, la de Gilgamesh, la de Casablanca, la que quieras, pero no puedes tratar de imitarlo todo en tu vida o en el relato de ficción que estés construyendo o lo que sea, o la nueva película que quieras hacer, si eres director de cine o guionista, pero es que si repites exactamente el mismo patrón, entonces se pierde toda la novedad y todo el interés. Entonces no puedes liberarte de los arquetipos, ¿no?, pero no pueden convertirse nunca en estereotipos. Pues nos vamos a ir ya, pero es que me ha dejado muy sorprendido esto de que se dan cursos de storytelling. Sí. ¿Qué se hacen en curso de storytelling? Bueno, hay muchos, hay... ¿Qué función tienen? Puramente teóricos, sí, de bueno, pues explicar literatura o cognición, en fin, todas las cosas que hemos estado hablando de aquí. Y luego, claro, pues los hay prácticos porque la gente quiere aprender a contar sus propias historias y a manejar las técnicas estas de manejos del tiempo y de los personajes, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo, que es una de las palabras que están ahora tan de moda, el storytelling, y de hecho es por la vía por la que ha llegado sobre todo al mundo de la empresa, al mundo de los grandes, donde hay más movimiento, porque el mundo de la literatura lamentablemente es más reducido. Se utiliza el storytelling para, yo lo podría decir, resumiendo la idea, sería menos PowerPoint y más historias. Es decir, una persona que está dirigiendo un equipo, si quiere transmitir, si quiere promover, si quiere hacer un cambio, si quiere esquivar un error que ha cometido o si quiere innovar en su empresa, hasta hace poco se utilizaban muchos datos, PowerPoint, tablas de Excel y toda esta serie de cosas que parecía que pero eso realmente no mueve. Eso puede ser interesante, son datos, son verdaderos, nadie los va a cuestionar, pero dejan frío. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora y por qué existen esta serie de cursos? Para ejecutivos y directivos que realmente quieran transmitir información que impacte en sus empleados o en sus equipos de forma eficiente. Y entonces, para eso realmente tienen que aprender no solamente a hablar en público, sino a estructurar una propia historia. Hay ejemplos, hay muchos, y de hecho hoy en día, pues sobre todo esto viene de Estados Unidos, que además hay que decir que el mundo anglosajón son muy buenos cuentacuentos. Y por eso yo creo que, pero circunstancias tan sensibles como una catástrofe económica. Tú puedes decirlo como nos va mal, tenemos que, puedes decir, contarlo con un relato de superación, y la gente se lo toma de otra manera. Claro. Si en lugar de quieres hacer una innovación dentro de tu empresa y quieres introducir una nueva tecnología, puedes simplemente decirle, esta tecnología es mejor porque va a fomentar la evolución más rápidamente de los procesos, etcétera. Eso queda muy bien, pero nadie... Sin embargo, si les dices, esto hay una identidad detrás porque vamos a introducir, ahora mismo se habla mucho de identidad corporativa, por ejemplo, ¿no? Eso te va a hacer sentir parte de una empresa que vas a querer ser parte tuya, pues igual... eso te va a mover y eso va a hacer que la gente, esos cambios que en origen pues van a ser incómodos porque a nadie le gusta pues los cambios, se lo tomen de una manera mejor. Se habla también ahora mismo del salario simbólico, ¿no? El salario emocional. Lo mismo, el salario emocional o crear identidades dentro de las empresas también es mediante relatos. Uno, ¿por qué trabaja? Uno trabaja en una empresa porque le pagan, principalmente, pero no solo porque le pagan. Si además de pagarle, se siente orgulloso porque esa empresa tiene una identidad, tiene una historia, tiene una tradición, tiene unos valores con los que se identifica, pues igual incluso es capaz de trabajar por menos dinero. Hay muchos ejemplos de esos y esas son las ideas que se transmiten, ¿no? Yo creo en los cursos de storytelling para el liderazgo, Claro. Entre otras muchas. Muy bien, pues aquí vamos a finalizar este relato, ¿no?, sobre el storytelling. Ángel, dime. Maravilloso. Te veo dotes, ¿eh? ¿Cómo se nota que estás en la facultad de comunicación y...? Bueno, yo aprendo de mis maestros, como Pablo Casado. Bueno, ¿Qué haríamos sin Pablo Casado? Claro.
Lo mismo, sí, casi. Antes voy a despedir a nuestro invitado. Miguel Herrero de Jáuregui, profesor titular de Filología Griega en la Complutense. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Le decía a Fernando antes de empezar que los últimos románticos, ¿no? Filología griega, jope. ¿Qué va? Llevamos en decadencia desde que cayó el Imperio Romano, o incluso antes, desde Alejandro Magno, y nos mantenemos. Por cierto, estamos muy griegos últimamente en los podcasts del debate de hoy, porque el último programa que hemos grabado de historia también era con Gómez Espelosí, hemos hablado también de las periferias griegas, o sea que... Claro, él es un grandísimo narrador. Y tiene también algún libro sobre mitos y... Es más, nos hablaban, ¿no?, de cómo se construyen las fronteras griegas o cómo intentan conocer, ¿no?, a través de los mitos. Claro. Así que nada, pues desde aquí estamos intentando hacer fuerza a favor de la lengua clásica, de la historia clásica, que es maravillosa. Así me gusta, que no decaiga. Yo todavía di griego en el colegio, o sea que seré casi de los últimos. Y ahora ya sí, Ángel Arias, Fernando Ariza, gracias. Gracias a ti. Seguro que, Fernando, ¿algo nos puedes adelantar? Pues para el episodio 4 de... Creo que sí. Creo que el próximo episodio vamos a hacer como nos hemos puesto muy contentos con vamos a pasar a un aspecto más oscuro de la literatura. Vamos a hablar de distopías. Muy bien. Un tema siempre interesante. Siempre interesante, siempre de actualidad. Pues hablaremos de distopías, así lo vamos a dejar en este episodio que hemos dedicado al storytelling. Y os recordamos que os podéis suscribir a estos podcasts del debate de hoy, a La Fortaleza Bastiani, en iVoox, en Spotify, estamos en Apple Podcast. Nos podéis escuchar también a través de YouTube, si preferís esta otra plataforma. Y nada más, os recordamos también que tenemos esa newsletter a la que os podéis suscribir a través de nuestra página web, eldebatedehoy.es, y esa nueva cuenta de Twitter que ya está en funcionamiento, que ya ha calentado motores, podcastedh, @podcastedh. Ahí nos podéis seguir, podéis estar al tanto de todos nuestros episodios, tanto de literatura como de historia, cultura, y por supuesto esperamos vuestros comentarios a través de cualquier vía, a través de cualquier plataforma. Nos encanta leeros y os esperamos aquí, en La Fortaleza Bastiani.